Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión. En el conversatorio del día de hoy trataremos un tema bastante interesante para nosotros como futuros profesionales de la educación en enseñanza de una lengua extranjera. Primero, vamos a conocer el nombre de nuestros participantes. Mi nombre es Noemí Bellman. Soy Carolina Cureño. Yo soy Diana Ramos. Y yo soy la moderadora del día de hoy, Alejandra Pardo. Nosotras somos estudiantes de la Licel en especialidad en español e inglés y el tema del conversatorio del día de hoy es la pronunciación en la clase de lengua extranjera. Vamos a ahondar un poco en la parte teórica de este tema. Carolina, ¿podrías explicarnos cuáles son las principales disciplinas lingüísticas que intervienen en la pronunciación? Claro que sí, tenemos dos, la fonética y la fonología. La fonética se centra en el estudio de los sonidos de la lengua, en su producción, transporte y percepción de los sonidos del habla. Su campo de estudio es muy amplio, pero para fines de esta conversación solamente vamos a destacar dos ramas, que serían la fonética aplicada, que estudia los problemas de producción de la lengua en el aprendizaje de lenguas extranjeras, y la fonética articulatoria, que estudia las partes del aparato articulatorio y el modo en que operan durante la producción del habla. Asimismo, tenemos a la fonología, que estudia la organización lingüística de los sonidos de las diversas lenguas y los elementos que analiza son los fonemas. Dentro de sus ramas están la fonología segmental, que estudia los fonemas, su estructura y su sistema de oposiciones, y la fonología suprasegmental, que estudia el acento, la entonación, el ritmo, los elementos prosódicos de los fonemas y su relación con el sistema lingüístico, es decir, con la lengua o idioma. Bastante interesante. Y creo que aquí es preciso discernir los términos fonética y pronunciación porque han sido utilizados de manera indistinta por mucho tiempo. En la fonética debemos entenderla como una ciencia que estudia los sonidos en la comunicación humana. Esto lo va a hacer de manera aislada y muy apoyado en la lengua escrita, mientras que la pronunciación va a ser la producción y comprensión de los sonidos. Esta se va a abocar estrictamente al habla. Entonces, esas son las principales rasgos de diferencia. También debemos entender que en el ámbito de la enseñanza, ya Cantero nos hablaba de algunas estrategias para la formulación y comprensión del discurso oral y la necesidad desde que se incursiona en el aprendizaje de una lengua que hay una corrección sobre la pronunciación. Ahora, ¿podrías explicarnos si consideras que la fonética y la fonología aportan terminologías hacia el campo de la pronunciación? Sí, uno de los conceptos básicos son los consonantes, que se refiere a los sonidos del habla que se producen con uno o más obstáculos en la salida del aire a través del aparato fonador, y los vocales, que se producen en el aparato articulatorio prácticamente sin alguna obstrucción del aire que dificulte la salida para que se puedan pronunciar. Entonces, esto quiere decir que hay un repertorio de sonidos en cada individuo. Diana, ¿nos puedes mencionar un poco más al respecto? Bueno, pues todos los seres humanos percibimos estímulos externos, salvo aquellos que tienen alguna limitación fisiológica. Por lo tanto, en determinado momento, dichos estímulos motivarán la producción de sonidos a temprana edad por medio de su emisión. Es posible manifestar diversas emociones como alegría, tristeza, intranquilidad, entre otras. A medida en que el ser humano va creciendo, el repertorio de sonidos va aumentando. En primer lugar, se producen sonidos vocálicos, al ser de menor complejidad para emitir, y posteriormente los sonidos consonánticos. Considerando cierto tiempo de maduración, la emisión de vocales y consonantes serán encaminados al habla humana, buscando a futuro una pronunciación oral correcta entre los miembros de su comunidad. Creo que tu contribución complementa bastante la idea. Entonces, Carolina, ya estamos hablando de la producción, ya que estamos hablando de la producción de la lengua oral, ¿cómo funciona? Creo que es importante verlo desde una perspectiva más fisiológica. ¿Qué nos podrías mencionar sobre este aspecto? Te puedo hablar sobre la clasificación de los sonidos, que se refiere a los criterios que se usan bueno, los criterios que se utilizan para clasificarlos dependen del lugar y de las partes del aparato articulatorio que intervienen para producirlos.
Algunos de estos parámetros son los sonidos sonoros, que se producen en las cuerdas vocales. Si vibran, bueno, obviamente cuando vibran son los sonidos sonoros y cuando no vibran son los sonidos sordos, que así se les llama, cuando no vibran las cuerdas vocales. En cuanto al punto de articulación, se refieren a la zona de aproximación o contacto entre un articulador activo y uno pasivo o un activo y otro activo, en el cual se produce un sonido específico del habla. De acuerdo con el punto de articulación, los sonidos consonánticos se clasifican en labiales, labiodentales, dentales, interdentales, alveolares, palatales, velares, uvulares, faringeos y glotales. Y también aquí está el modo de articulación como otro criterio que se refiere a la manera en que cambia la salida del aire, de la corriente del aire, perdón, a consecuencia del grado de abertura o cierre de los órganos articulatorios. De acuerdo con él, las consonantes pueden ser oclusivas, fricativas, africadas, aproximantes, laterales, vibrantes y nasales. De este criterio, el modo de articulación es un determinante, pues gracias a él nos permite hacer la distinción de los sonidos en los pares mínimos, ya que están constituidos por dos palabras que difieren solo en un pequeño segmento fonológico que se sitúa en la misma posición, por ejemplo en las palabras pala y pata. Entonces, enfocándonos en el sonido, ¿cuáles consideras que sean las bases de su estudio? Los fonemas. El fonema es una imagen mental que no tiene significado en sí mismo, pero que representa un segmento de sonido en particular. Y ese pequeño segmento de sonido en una palabra permite distinguir su significado con el significado de otra. Un ejemplo muy sencillo es el fonema de la letra A. El símbolo fonético que se utiliza para esa letra es la grafía de la letra A y se escribe entre barras diagonales. Así, estos fonemas representan sonidos, no letras, y se pueden encontrar en los diccionarios bilingües. Por lo regular vienen adelantito de la letra, de la palabra, perdón, vienen entre barras laterales. También tenemos a los fonos, a los holófonos y la fonotaxis. Los fonos son diferentes versiones en el sonido de un fonema, y cada una de esas variantes que se dan en la pronunciación del mismo fonema son los alófonos. De esta diferenciación en la pronunciación de un fonema se da en función de su posición en cada palabra y en cada sílaba en la que se encuentra, y también depende de los sonidos de los fonemas y sus consonantes y vocales vecinas. La fonotaxis es el conjunto de reglas restrictivas de disposición de los fonemas en la cadena hablada de una lengua, y cada idioma tiene uno en particular. Al parecer existen diversos aspectos que permiten la emisión de los sonidos del habla, es lo que podemos ver. Diana, ¿cómo podríamos comprender mejor este punto de la pronunciación? Bueno, pues yo creo que la aptitud de hablar va de la mano con la aptitud de distinguir sonidos y posteriormente aquellos sonidos que permitirán distinguir significados. Los seres humanos obtienen conocimientos en su medio con la finalidad de lograr una conducta adaptativa por medio de la comunicación. Al ser un acto comunicativo, participan múltiples factores a considerar dentro del nivel de la percepción auditiva, en el cual se involucran en el primer nivel diversos aspectos de la producción del habla, como los fonemas y características del factor vocal, sonidos, consonantes. En segundo nivel se involucran referencias conceptuales que poseemos de la realidad existente y bueno, pues hay una simultaneidad entre ambas. Claro, y creo que para poder entender mejor y visualizar estos niveles de estructuración de la pronunciación, podremos imaginarlos como bloques dinámicos que se acomodan en distintos niveles de forma jerárquica, empezando desde la sílaba, pasando por las palabras, hasta formar bloques fónicos. Estos van a ayudar a que haya una clara comprensión del discurso, permiten su organización y al pasar de lo particular a lo general, esta producción permite una integración de los sonidos a través de identificación de unidades de significado que permiten comprender mejor el discurso. Por ejemplo, en las frases no quiero pastel o no quiero comer pastel, encontramos que hay una aclaración y una negación. Aunque los elementos gramaticales son no quiero comer pastel, son los mismos en ambas frases, podemos ver cómo la inflexión en la voz y las pausas marcan un bloque fónico de significado que permitirá una función lingüística distinta.
Aquí tenemos que encontrar dos integradores muy importantes en los bloques fónicos que son el acento y la entonación. En primera, el acento va a añadir énfasis en las vocales y las inflexiones de voz y va a ser el núcleo de la frase, mientras que la entonación será una sucesión de sonidos que van a permitir dar una función lingüística, ya sea expresiva para demostrar algunas emociones, puede ser interrogativa, enfática o declarativa. Y esta sería la función lingüística de la pronunciación. Habiendo considerado estos aspectos que repercuten en la pronunciación, ¿de qué manera un docente de la enseñanza de las lenguas podría aplicarlo en el aula, Noemi? Bien, a mí me gustaría retomar ese orden jerárquico que acabas de mencionar, que va de lo general a lo particular, porque justamente es la manera en la que nosotros aprendemos nuestra lengua materna, iniciando con sonidos básicos en las sílabas y posteriormente con sonidos más complejos, ¿no? De manera que las palabras se van estructurando. Entonces, nosotros como docentes, sí es importante que visualicemos también la importancia de este orden jerárquico y que a partir de aquí nosotros podamos también introducir esta lengua, la pronunciación de la lengua extranjera. Como introducción, aquí lo importante es que el docente, en medida de lo posible, sí hable todo el tiempo en la lengua extranjera para que los alumnos se familiaricen con el sonido, la entonación, la pronunciación y para ellos sea más sencillo. Posteriormente, pues sí se deben presentar los sonidos de cada uno de los fonemas para que ellos los conozcan tanto el modo y el punto de articulación. Enseguida, pues ya son sílabas las que ellos también empiezan a conocer, ¿no? El sonido de las sílabas y cómo se van formando de manera que en conjunto arman una palabra, ¿no? Entonces, bueno, nos enfocamos en este sonido que va de una manera también, ¿no? Así de lo particular a lo general. El primero es el sonido de un fonema, posteriormente de la sílaba, la palabra, la frase y finalmente oraciones complejas. Claro, y ya podemos ver mucho mejor aterrizado esta parte de la enseñanza. Incluso justo para explicar un poco esta parte de la fonología de la lengua, podemos recurrir a la metáfora de cantero sobre el recipiente fónico. Esta permite desarrollar la competencia fónica, que es un conjunto de destrezas para producir, comprender e interactuar con la lengua oral. Esta metáfora nos dice que el niño a los primeros 5 años de vida va a construir un recipiente fónico en el que va a albergar todos los conocimientos del léxico y gramática de forma sonora para poderlos producir. La manera en que este input comprensible se va a adquirir es de manera más intuitiva y natural, porque el niño se va a encontrar inmerso dentro de la lengua, entonces es más fácil que logre una pronunciación a nivel nativo. Por el contrario, en los adultos este proceso se ve truncado debido a que hay una mediatización de la lengua escrita. Ellos tienen un referente escrito que puede causar interferencia en el aprendizaje de la lengua oral. Y entonces el input adquirido es menos natural, inestable, poco inmersivo y además es poco significativo. Entre los factores condicionantes en el aprendizaje de la pronunciación, podríamos mencionar 5 que retomaríamos del autor Gil Fernández, que son la edad, los elementos afectivos y psicosociales, la aptitud para una lengua, la experiencia que tengamos con una lengua extranjera y la interferencia de la lengua extranjera. Me gustaría hacer énfasis en dos factores principales, que son el factor crítico de la edad, que ha sido un tema bastante discutido por diversos autores, quienes, por ejemplo, tenemos una perspectiva más biológica de autores como Lenenberg, Krashen o Scovel, que hablan sobre un impedimento para lograr una pronunciación fluida de la lengua, debido a que ya se ha pasado este periodo crítico, que es previo a la pubertad. Por otro lado, autores como Hill hablan de factores culturales que van a ser determinantes en el aprendizaje de la fonología de una lengua extranjera. Y hay algunos otros estudios que consideran la actitud, la motivación o la inmersión dentro de la misma lengua extranjera. Sin embargo, creo que para nosotros sería más importante abocarnos a la naturaleza del aprendizaje como factor crítico, pues de ella dependerá que se pueda facilitar esa adquisición fónica. Ahora vamos a trasladarnos un poquito a la parte estandarizada o evaluativa de la pronunciación. Diana, ¿qué lugar crees que ocupa dentro del marco común de referencia?
Bueno, pues el Marco Común Europeo de Referencia constituye una guía de directrices para el aprendizaje y la enseñanza. Se incluyen varios apartados que contienen referencias a la pronunciación. La primera referencia a la pronunciación, encontramos los grupos de competencias recogidas en el marco, que sería la lingüística, la sociolingüística y las pragmáticas. Dentro de las lingüísticas se incluyen la competencia léxica, la gramatical, la fonológica y la ortoépica, entre otras. En el marco se distingue claramente entre la pronunciación de la lengua oral, competencia fonológica, y la pronunciación de un texto escrito, competencia ortoépica. Muchas gracias. Entonces, un docente de lengua extranjera, ¿cómo consideras, Noemí, que puede aplicar estos elementos para lograr una enseñanza efectiva de la pronunciación? Bien, primero que nada, aquí es importante que el docente tenga el objetivo muy claro. Pues, tiene que ser con un enfoque comunicativo. ¿Por qué razón estoy enseñando una lengua? Pues para que los alumnos puedan comunicarse, de manera que la enseñanza, la corrección y la evaluación vayan de la mano. Aquí es importante recordar que si ellos aprenden, si enseñamos nosotros a los alumnos una buena pronunciación, es con esta finalidad, con la que ellos puedan darse a entender y los entiendan. Entonces, bueno, aquí es importante también que reconozcamos esta habilidad, porque la pronunciación es una habilidad, pero que integra, ¿no? Es parte de también la competencia fónica. Es una parte integral, no es como solamente el enfoque. Entonces es aquí donde nosotros también tenemos que ver esta parte de la corrección. Según Cantero, también el objetivo de la pronunciación, pues es la comprensión y la fluidez, que ambos son orales. Entonces, pues sí es importante que también aquí la corrección se haga con base en eso, que no se haga con base en, no, en las palabras, de manera que cuando corrijamos, no hagamos que los alumnos entren la atención en las palabras, ya que esto pues tiende a ser más escrito que oral. Es importante entonces que como docentes pues tengamos esos objetivos bien claros para que también al utilizar los métodos que están hechos para precisamente el desarrollo de la competencia fónica, no nos desviemos y que realmente sean funcionales, sean efectivos, siempre y cuando los utilicemos de soporte para que nosotros de manera, bueno, utilizando otras estrategias, pues también podamos lograr que los alumnos logren esta pronunciación. Claro, creo que puntualizaste los aspectos más importantes. Finalmente, como reflexión, me gustaría mencionar que lamentablemente se ha desdeñado mucho el papel que tiene la pronunciación frente a otros aspectos de la lengua en la enseñanza. Es muy común que los docentes se aboquen a temas gramaticales o de funcionalidad del discurso y que dejen a un lado esta parte de la pronunciación, por lo que creo que sería más importante que los docentes reflexionáramos sobre esto, o nosotras como futuras docentes, dar un espacio dentro de la clase que sea de manera equilibrada y equitativa respecto del desarrollo de las otras habilidades lingüísticas para lograr la competencia comunicativa. Por eso creo que es muy común que encontremos alumnos que han tenido mucha interferencia de su lengua materna con el aprendizaje de la lengua extranjera porque tienen a utilizar esta hipótesis de equivalencia donde utilizan los recursos fonéticos de su lengua materna aplicados a la lengua extranjera y puede crear aspectos como la fosilización o muchos errores que a la larga pues pueden truncar ciertos aspectos del proceso. Pues muchas gracias por sus participaciones. Hasta pronto. Hasta luego, mucho gusto.